¿qué tal? ¿Cómo estamos? Va a ser una intro un poquito especial ya que estamos de vuelta de Trophy, de un evento espectacular. Os voy a dar un poquito las sensaciones que hemos tenido y podréis ver un poquito lo que hemos sentido en este viaje. Hemos tenido la experiencia de encontrarnos con mucha gente de muchísimos países, de Israel, de Italia, de España, de Bélgica, Luxemburgo, Japón, Australia, muchísima gente. Creo que el bonsai, el mensaje que siempre ha podido dar es que une a las personas, y después de 2 años y medio, creo que ha sido 2 ediciones que se han convertido en unos 3 años donde no hemos podido realizar un evento como el de Trophy. Teníamos muchas ganas de encontrarnos con viejos amigos y con nuevos que hemos hecho durante el camino. El bonsai une, hemos podido disfrutar muchísimo de árboles espectaculares en la exhibición, y todo eso es gracias a las personas que dan mimo a esos bonsais, las personas que hacen posible un evento tan grande como este, donde capta gente de todo el mundo realmente, y tenemos la gran suerte de estar más o menos cerca, en nuestro caso un poquito lejos, pero se hace muy corto el camino en relación a gente que viene de Australia, Japón, Israel. En resumen, no nos vamos a quejar, así que hemos disfrutado muchísimo y es gracias a la gente que lo hace posible. Toda la organización, la asociación belga, todos los que lo hacen posible y que trabajan mucho y muy largo para que nosotros podamos disfrutar de esos 2 días. Trabajan antes y trabajan después. Así que muchas gracias, ha sido un placer, hemos disfrutado muchísimo de este gran evento y esperamos que año a año lo sigamos teniendo. Vamos allá con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Chao.
fotobomb. Estamos con Rubén, ya lo conocéis todos, tiene una colección espectacular y además Premium Trophy, súper contento, ¿no? Y súper contento, sí, sí. Muchísimas gracias. Nos alegramos mucho. A la tercera va la vencida. Llevaba estos 2 años, el segundo y a la tercera. Bueno, pues yo creo que te queda recorrido, para Sí, ganar pues, muchos más ojalá. en los próximos años. Así que bueno, vamos a hacerte unas preguntas, estamos haciendo varias, a ver, gente que es, una de ellas es, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaste a hacer bonsai? Que sabes ahora, pero cuando empezaste evidentemente no sabías. Es que eran otros tiempos. Mira, yo tengo 46 años. El año que viene voy a hacer 40 años en los bonsais porque es 40 años de Karate Kid. Ya Y ves. Karate Kid Tienes fue esa cuando yo referencia, empecé. Sí, entonces el año que viene es 40 años. Y claro, no había internet, no había nada. Entonces yo iba con mis padres al rastro, al mercadillo todos los domingos, comprábamos un plantoncito de los que eran juníperos y tal, y yo lo único que veía en algún libro, que de aquellas no había más que eso, entonces al pobre arbolito ya lo cogía, lo alambraba, lo podaba y lo trasplantaba a una tarrina Todo el rato. de las que eran de helados, que eran de cerámica. Y eso se hacía en febrero, en agosto, igual. en lo que fuera. Entonces eso me hubiera gustado saber cuándo había que hacer cada cosa Madre mía. y un poco más. Además la información en ese momento nula. Nada, porque nada. había Un más libro contado. y de esa época, ahora que tienen Sí, tanta sí, información, Claro, ahora es muchísimo años. pero luz antes más fácil. teníais que buscar la vida. Sí, vaya, era ensayo-error, exacto. Probabas y se morían. Pues igual el que coincidía que los hacía en verano, todos se morían y el que ya era más en invierno, pues aguantaba un poco más. Sí, sí. Bueno, tú tienes muchas especies, tienes tachos, vinos, caducos. Sí. ¿Pero ¿tienes alguna favorita y por qué? ¿Qué te gusta más? O Sí, a ver, yo Da creo igual. que soy tejero. Yo creo que soy tejo, tejero. yo creo que con los tejos que tienes. Ahora, es verdad que también pino me gusta muchísimo y ahora me atrae muchísimo los caducos. He visto que Sobre estás todo ahí. Los arces. Los arces, yo estuve muchos años, claro, soy de León, en León no iban bien por el clima seco y el agua no era tan buena y tal. Y siempre te llama lo que Sí, no tienes porque no facilidad puedes, a sí. poder tener. Y entonces ahora que vivimos en Asturias, allí sí se dan muy bien y entonces me encuentro con los arces. Que por cierto, ha hecho un jardín espectacular. Vino David y grabó un poquito y se va viendo cada vez un poquito más los árboles. Sí, ya se me queda pequeño. No solo el espacio, sino dónde estás, ahí en la costa, es espectacular. Sí, estamos muy Muy contentos, bonito. la verdad que sí. Pues nada, Estáis invitados. para empezar, para terminar, un consejo ya más a nivel general que darías en bonsai, gente ¿no? que En la empieza, gente- o sí. empieza o en general, ¿no? Que tú digas, yo creo que deberíais consejo. Yo siempre digo que se viva con pasión, porque al final es un estilo de vida. O sea, es decir, ya nosotros estamos tan enganchados que te condiciona a las vacaciones, a los amigos, a todo. Yo creo que cogerlo ya, porque mi intención he sido siempre muy emprendedor con muchos negocios y era jubilarme pronto para poder retomar el bonsai fuerte. Sí. Y luego viendo muchas desgracias, que a veces son cercanas, otras veces no Sí, tanto, sí. repiensas, ¿no? Y la pandemia y esto, Sí, sí. y dices, hay que Hay que vivirlo vivir. ahora.
Eso es verdad. Entonces intenta hacerlo compatible con lo que estés haciendo, pero disfrútalo ya, no esperes. No, eso es un buen consejo. Hay que pensar en ello porque hoy en día Vale para museo y para todo. para todos, sí. Estamos hoy muy bien y mañana Sí, no sí, sabemos. sí. Hay que disfrutar, sí. Pues nada, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos en todos lados, Sí, claro. pero me alegro que participes. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en el stand de Gabriel Romero, aquí en Bélgica, en Trophy. Hemos estado juntos hace poquito en V, fue un fin de semana súper divertido. Él estuvo en las demos, yo tuve la ocasión de hacer demos esta vez, como habéis podido ver en el vídeo que hemos hecho de V. Y nada, vamos a aprovechar que hoy tenemos un poquito más de tiempo con Gabriel y vamos a hacerles unas preguntas que espero que os gusten y os puedan ayudar. ¿Cómo estás? Creo que ya tienes el stand aquí montado, ¿eh? Sí, ya lo monté ayer y hoy está preparando las cosas para mañana. Con ganas, ¿no? Hace 2 Sí. años, no es la primera vez, tú hace varios Sí, años. ¿no? Que la estás- primera vez fue en el 19, 20 Bueno, y luego ya vino la pandemia y hasta ahora pues no se ha podido volver. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a aprovechar, vamos a hacer algunas preguntitas que puedan servir a la gente que empieza. Para empezar, ¿nos podrías dar algún consejo que podrías dar o te hubiera gustado saber cuando empezaste a hacer bonsai, que te pudiera haber servido? Mira, yo empecé en el 84 Ya ni te acuerdas, ya. sí, a hacer bonsai y quizá lo más importante diría yo que es seleccionar bien la especie a trabajar. La especie a trabajar. Sí, en esa época cuando yo empecé no había tanto material como el que hay ahora y empezabas a hacer bonsai casi con cualquier cosa. Y luego con los años te dabas cuenta de que eso que habías empezado no iba a llegar nunca a nada, Muy interesante. por la especie que era. Y seleccionar bien la especie ahorra muchos años. Especie que esté cercana a ti, que no tengas mucha dificultad, entiendo, para desarrollarla. ¿O no Bueno, son una aspectos cosa es el también? cultivo y otra cosa ya es el resultado que da como bonsai esa especie. Ah, vale. O sea, sí, la selecciona especie para que que se pueda ramifique hacer- bien, que haga la hoja bonita. Muy bien. ¿Vale? Hay algunas especies, por ejemplo, en juníperos no es lo mismo un junípero, un old gold de jardinería, Sí, que no vas a llegar nunca a nada con él, vale. que es con lo que yo empecé. Sí, sí. A un Itoigawa, aunque sea un esqueje, siempre vas a poder llegar a hacer algo bonito. O partir de un pino piñonero o un pino silvestris, Eso. pues no es lo mismo. No es lo mismo. A Sí, eso- que es común, ¿no? Que se empieza mucho con Sí. especies que se tienen muy rápido a mano, Sí. pero está bien Pero- seleccionar algunas que se trabajan mucho por alguna razón también, ¿no? Sí, Las- sí, las- porque dan buen resultado. Muy bien. ¿Y cuál sería una de las especies que te guste más, si es que hay alguna, o que aconsejes? Bueno, como gusta podéis más? ver, las coníferas, en especial las sabinas o juníperos y pinos, es lo que más me gusta. Sabinas porque te permite hacer muchas cosas con ellas, son muy plásticas, ¿no? En la parte artística. Sí. Y tienen los jeans, los sharis y puedes formarlas en cualquier estilo y por eso me Sí, gusta aquí- mucho la Aquí sabina. hay unas cuantas que hemos visto fotos y vídeos de cómo las ha evolucionado y están tan muy chulas, ¿eh? Aquí son, luego lo enseñaremos algunas imágenes. Y bueno, nada, para acabar así en estas preguntas, a lo mejor un consejo, así ya más general, no solo para los que empiezan, un consejo que nos darías a nivel de cualquier cosa que te apetezca. Casi en bonsai, aparte de escoger bien la variedad, que es las dificultades que teníamos todos cuando empezamos en esa época, casi lo más importante es aprender a cultivar bien. Eso bien, es, sí. Que se centren un poquito en Un cultivar poquito bien. en el cultivo, es mucho más importante de lo que parece. ¿Vale? Porque si la planta no está sana, luego no puedes hacer nada con ella y aparte una planta enferma de por sí es fea. Sí, es muy común que los aficionados quieran pasar a alambrar, a diseñar, a hacer todo antes de aprender bien a cultivar, ¿no? O yo lo veo mucho, ¿no? No sé Y aparte- si tienes... Sí, aparte del cultivo, luego no tener prisa en ver el árbol acabado, o sea, ir formándolo paso a paso.
Primero el tronco, las raíces también, luego ramas principales, y lo que es la ramificación y la forma final ya llegará. No quererlo tener de una vez. Pues muchas gracias, buen consejo. Muchas gracias. Pues nada, espero que tengas mucha suerte, que vendan Gracias. mucho, que Igualmente. vas medio vacío. Igualmente. Lo intentaremos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Nos vemos por Gracias a aquí. vosotros.